Bueno, quiero llamar el próximo panel, por favor. Carlos Solet de Mola va a ser el moderador y si podemos llamar a los otros para que lleguen aquí, por favor. Bueno, vamos a seguir con el siguiente segmento. Vamos a conversar sobre políticas públicas integradas, alineadas. Y para eso vamos a tener de invitados a Enrique Toledo, Carlos Gustavo Cano. El presidente de la región se ha excusado, pero ha enviado a un grupo de gente y uno de ellos se va a acercar a representarlo, creo que es el gerente de Recursos Económicos. Invito también a Francisco Dumbler, a Jason Morrison, y por favor siéntense. Y lo que voy a hacer para darle mayor agilidad es pedirle que cada uno de ellos en menos de 3 minutos nos digan de dónde vienen y a dónde van y qué tema es el que van a tocar con respecto a esta variedad de temas. Está representado el tema del agua, el tema de los bosques, el tema de las finanzas, el tema de la agricultura y sobre todo el tema de la población. Quería resaltar cuando Yolanda dijo que iba a cambiar las letras CC por crisis, no cambio climático, sino crisis climática, que nos regresa al proverbio chino, ¿no? de hablar de crisis y oportunidad. Y Tundi muy bien también nos presentó primero el problema que ella veía, pero inmediatamente cambió su slide por un slide de oportunidades. Y creo que de eso se trata. Al final, de lo que estamos hablando es de la vida. Me gustó mucho que Miguel y Patti nos hable de la vida, porque de eso se trata. El mundo va a seguir. El tema es si vamos a seguir nosotros en la vida. Y Dan nos tocó el tema de la biodiversidad. Y todo eso está hilado. Al final el tema del agua, de los ecosistemas, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la biodiversidad, y que desgraciadamente por nuestro sentido antropomórfico, pues creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Y no somos sino una parte de un sistema, de un ecosistema que está gravemente herido, pero que creo que tenemos las capacidades de resolverlas. Así que les voy a pedir a todos y cada uno que se presenten, de dónde vienen, a dónde van y cómo van a abordar el tema por 3 minutos. Después vamos a abrir las preguntas para orientar también a la siguiente secuencia de hacer la presentación del tema en otros 3 minutos, para después regresar a las preguntas y finalmente que cierre cada uno de ellos con algún mensaje promocional de los temas que representan. Enrique, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y Carlos, muchas gracias. Agradezco a los organizadores, a Catumba, por la invitación. Yo soy ingeniero forestal, trabajé muchos años en la Amazonía peruana, participé en las políticas públicas y desarrollé proyectos que van desde áreas naturales protegidas, áreas de conservación privadas y bosques de producción. En los últimos 25 años soy un ingeniero reforestador que maneja ciencia, que manejamos tecnología, pero que le ponemos rostro humano, porque manejamos ciencia y tecnología forestal para ponerla al servicio de la gente. Trabajamos con 3.200 productores de cacao y de café, trabajamos certificación orgánica, precio justo, vendemos bonos de carbono en el mercado voluntario y tenemos un proyecto al sur de Lima que nos permite recuperar las aguas residuales para las próximas 50.000 familias de la expansión, utilizando las aguas servidas de la empresa pública, de Sedapal. Es decir, rebombeamos aguas servidas que van a contaminar al mar, las captamos,
hacemos proyectos de forestería urbana y con eso mejoramos el ambiente y la calidad de vida de la gente. Finalmente, trabajamos una línea de innovación tecnológica y productividad para capacitar a la base social en ciencia y tecnología forestal adaptada a su propia cosmovisión y a sus necesidades. Es un tema que lo puedo explicar con más detalle, pero me siento muy comprometido y me siento que estamos avanzando en una propuesta forestal absolutamente orgánica, cero de químicos, que está haciendo regulación hídrica, conservación de biodiversidad, principalmente mahogany, cedro, y también estamos trabajando un conjunto de especies nativas para plantaciones que generen riqueza para la gente. Mi nombre es Carlos Gustavo Cano. Yo soy economista colombiano. Voy a resumir mis últimas 3 etapas de la vida y empiezo por Perú. Tuve el privilegio de vivir en este país desde noviembre de 1999 hasta julio del 2002 y también tuve el privilegio de compartir la amistad con Carlos en nuestras tertulias de la tiendecita blanca. Y estuve hasta julio del 2002 cuando Álvaro Uribe, el presidente Uribe, me llamó a ocupar el Ministerio de Agricultura, cargo en el cual estuve en Colombia 30 meses. Y desde entonces, es decir, hace 8 años, soy director del Banco de la República, el Banco Central de mi país. Y ustedes se sorprenderán de por qué un banquero central está metido acá. Pues yo pretenderé explicar por qué en mi intervención. Gracias. Muy buenas tardes. En realidad, quien debería estar presente acá en esta oportunidad es mi presidente regional de Madre de Dios, el doctor Jorge Alberto Aldazábal Soto. Lamentablemente se encuentra muy mal de salud, está internado en el hospital y ha tenido la confianza en mi persona para poder representarlo, y traslado a ustedes, a los organizadores y a todo el público, los cordiales saludos del presidente. Mi nombre es Mario Tapia Valdivia, soy ingeniero agrónomo de profesión, natural de Arequipa, Perú, pero me siento muy orgulloso de vivir en esta tierra hermosa de Madre de Dios, que como dice, Dios bendijo esa tierra por toda la diversidad que en ella concentra. En realidad el día de hoy tengo el afán de poder compartir con ustedes experiencias que vivimos en Madre de Dios, sobre todo las implicancias que tiene el aparato productivo, cómo se vincula al tema de la conservación del ambiente, cómo se relaciona con el tema del agua, el tema del bosque, todo ello gracias a una sorpresiva desarrollo que le ha tocado vivir a este departamento a partir del 2006. En el transcurso de la tarde ahondaré un poco de este tema. Sin embargo, el día de hoy solamente estoy para compartir con ustedes estas experiencias que, como repito, ahondar en el tema, la implicancia que tiene con la conservación del medio ambiente. Gracias, Carlos, por la participación. Mil gracias, buenas tardes a todos ustedes, a los directos colegas aquí del panel. Mi nombre es Francisco Dumler, soy secretario general de la Autoridad Nacional del Agua, que es el ente rector de los recursos hídricos en el Perú, que es la institución, y me veo aquí además, soy el único funcionario público peruano. Y bueno, hace ya más de 2 décadas he desfilado por diversas instituciones del sector público, del sector privado, de agencias de cooperación, y lo que voy a tratar de plasmarles ahora es una idea muy gruesa de los instrumentos que garantizan el governance hídrico aquí en el país. Eso lo haré a continuación.
Good afternoon. My name is Jason Morrison. I am the technical director of the Seal Water Mandate, which is an initiative that was formed in 2007. It's housed within the UN Global Compact, and it focuses on water stewardship. Companies that join the Seal Water Mandate subscribe to taking action in 6 areas, including improving their water performance in their direct operations, working in their supply chain and at the watershed level, engaging communities around water, working collectively with peers and other water users, engaging in the policy debate, and being transparent around water. There are about 100 companies in the initiative. We had our 2014 annual meeting here in Lima about 10 days ago. I recognize some of the faces here. And so I will be bringing a perspective of water and the private sector and the potential that there is around utilizing the private sector to achieve policy goals relating to water. Muchas gracias a todos. Como vemos, está representada la parte de la población en Madre de Dios, una zona maravillosa para los que lo hemos visitado, y los que no lo han visitado los invitamos a que lo visiten. Hoy día con un gran impacto a partir de saber que es uno de los sitios más mega biodiversos del mundo, donde hay una actividad de ilegalidades, por hablar en plural, porque hablamos de la minería, pero también está la parte forestal y tráfico de todo tipo de especies. Un abrazo fraterno entre hermanos brasileros y peruanos, donde hemos construido una carretera que se supone nos debe traer el mayor desarrollo de la región, y sin embargo los impactos iniciales son tremendos, y creo que va a poder compartir algunas de sus inquietudes, pero de repente algunas preguntas motivadoras del público. En ese sentido podemos afinar el tema. El tema de bosques, creo que en manos de Enrique va a poder resolvernos algunas inquietudes de algo que se ha dicho aquí en el anterior panel, no hace rato que estamos hablando de lo mismo, y lo que se avanza a veces es relativamente poco, pero supongo que es para en algún momento dar el gran paso y de repente también alinearnos con él en cuál es ese gran paso. El tema del agua, 30 años con una ley que no se terminaba de reglamentar, ¿no? Todo un gobierno para discutir su cambio, al igual que con la ley forestal, para finalmente entrar en una nueva ley que enfoca algo que hace tiempo conversábamos, que es el manejo por cuenca y ecosistemas. Estamos en sus fases iniciales. Es una política alineada e integradora, pero de repente pues hay una serie de problemas que nos puede comentar Francisco, y que el público también puede dirigir en función a sus inquietudes. Y también está en nuestro panel 2 personalidades que traen toda una experiencia de un país cercano como es Colombia, y también de una visión mundial como la que nos trae Jason. Hace 2 semanas nos reunimos acá en una invitación del Water Mandate, que creo que puede contribuir y que puede comentar cuáles son los resultados de esa reunión, y después de repente también hay una pregunta del público que supo o no supo de esta reunión justo en este mismo lugar, y que sirvió para alinear varias cosas. Así que en estos momentos voy a recoger algunas preguntas del público en función a nuestros panelistas, para que puedan enfocar mejor la presentación del tema que quieren discutir cada uno de ellos. Buenas tardes, Berthe Wiever de Condesan. Hemos escuchado en el panel anterior algunos segmentos sobre que no hay que ponerle precio a todas las cosas, al agua, a los ecosistemas, si valorarles mejor, ¿no? El agua, los servicios ecosistémicos. Tengo mucha curiosidad sobre una reacción de parte del banquero sobre esto. ¿Es necesario
que más análisis económicos sobre los beneficios de los ecosistemas, de incorporarlos en mecanismos, mercados, en la lógica de su trabajo, o usted también le aprecia ese argumento de que las cosas tienen valor sin este precio? Gracias. Sí, gracias. Ok. Bien, mi pregunta para Enrique, me llamó la atención el tema sobre el tratamiento de aguas residuales que están haciendo. Creo que es un gran desafío eso ahora en el Perú, conociendo el crecimiento poblacional que hay en las ciudades. Quisiera que por favor te puedas explayar un poquito más, porque sí, por ejemplo, cuando estuve en Holanda, la gente no creía cómo es posible que Lima, con tanta población, pueda desperdiciar esa agua al mar. O sea, en otros países, siendo Lima una ciudad tan desértica, ¿cómo no lo pueden aprovechar para poder usarle para riego o para hacer horas de, no sé, de regar jardines o parques, ¿no? Me gustaría un poquito más que saber esa iniciativa que maneja. Sí, buenas tardes nuevamente. Gracias a la motivación de poder alinear algunas ideas, quisiera sugerir algo que actualmente no se toma en cuenta. Cuando evaluamos los proyectos, hablamos de estudios de impacto ambiental. Sin embargo, es tanta la diversidad ambiental que finalmente quedamos mareados por cualquier estudio. Sin embargo, existe un parámetro de la física que me gustaría que se introduzca. En la naturaleza se rige bajo un principio que es el principio de mínima acción. Voy a tratar de ser breve. Este principio de mínima acción hace que caiga la lluvia, que se muevan las piedras en una parábola, que funcionen las fibras ópticas, etc. Pero no es la manera en que actúa la humanidad. Esta acción se evalúa midiendo lo que se llama la energía cinética menos la energía potencial durante un evento a lo largo de una trayectoria y en un intervalo de tiempo. Si evaluamos lo que ha pasado con la humanidad desde los años 800, por ejemplo, vemos que la cinética en general ha aumentado y que la energía potencial ha disminuido. Quemamos combustible, tenemos menos bosques, menos glaciares. Entonces, si en un proyecto nosotros evaluáramos la acción, ¿no?, el resultado sería que lo que debemos hacer es aumentar la energía potencial. Si aumentamos bosque, aumentamos energía potencial. Si aumentamos masa glaciar, aumentamos recursos hídricos. Creo que esto, aunque es novedoso, creo que es un parámetro que en algún momento debería tomarse en cuenta. Gracias. Mi pregunta va para el representante de ANA. Quisiera consultarle cuál es su observación a propósito de la nueva ley de recursos hídricos sobre el enfoque de gestión de cuenca y la postura de ciertas juntas de usuarios de agua que manifiesta cierto desconocimiento a ese tipo de organización y a ese nivel de organización. Y también quisiera consultar, ya que el panel se trata de la articulación de políticas, ¿cuál es el diálogo que tiene ANA con el Ministerio del Ambiente y sobre todo con el Ministerio de Agricultura y Riego? Gracias. Buenas tardes, mi pregunta va hacia el señor Tapia. Tengo entendido que en Madre de Dios es una región que tiene muchísimos proyectos, o por lo menos iniciativas de proyectos especialmente hacia el carbono y hacia el mercado voluntario. Yo quisiera saber cómo hizo el gobierno regional como para manejar todo ese boom de proyectos de este tipo que les llegó en un momento. Gracias.
preguntas para compartir, así que, pero la ronda es para explayarse cada uno en su tema, y si se dan por aludidos con alguna parte de las preguntas, y la pueden contestar de paso, en buena hora, si no regresamos a las preguntas más adelante, que van a seguir haciéndolas. Perdón, Carlos, una pregunta. ¿Puedo hacer ahora en el intermedio la presentación que traje? Sí, gracias. Bien, voy a empezar a contarles un proyecto fascinante que es el reuso de las aguas domésticas tratadas, servidas. Estamos hablando de los desagües de Lima que van hacia la planta de tratamiento de agua de Sedapal. Este es un proyecto que tiene un financiamiento privado, es un proyecto inmobiliario que tiene 1000 hectáreas, que es más grande que, para los que conocen la ciudad de Lima, que todo San Borja, y está zonificada para expansión urbana. Entonces el Grupo Centenario tiene una empresa que se llama Prinsur, y nosotros somos primero consultores y después ejecutores de obra, y fuimos a la Autoridad Nacional del Agua. Hace 5 años solicitamos la autorización de reuso de acuerdo a las políticas públicas. Actualmente el Ministerio del Ambiente y la ANA promueven la reutilización de las aguas servidas, y presentamos un proyecto con estándares ambientales clase 3, quiere decir para árboles de tallo alto. El propósito es forestería urbana y belleza paisajística. Eso permite que nosotros rebombiemos de la planta de tratamiento de Sedapal a una geomembrana, y luego con tecnología israelita regamos por goteo decenas de miles de árboles y hemos hecho bosques en el desierto. 99% de arena. Algunos de ustedes ya lo han visitado, como por ejemplo mi amigo Alberto Paniagua y Carlos Loré de Mola, que han estado presentes en un proyecto que como innovador tiene 3 cosas. Primero, todas las aguas son tratadas por Sedapal y vueltas a tratar por Reforesta Perú, nuestra empresa. Segundo, cada día instalamos 500 árboles en dicho proyecto. Tercero, le ponemos una dosis de agua por goteo de 30 litros en verano y 20 litros por día a cada árbol. Resultados: como el agua viene con alta cantidad de nitrógeno por la carga fecal, lo que sucede es que los árboles han crecido 18 metros en 3 años. Eso para responderles en términos generales. Es considerado hoy día un proyecto de forestería urbana que está muy por encima del estándar mundial de salud de tener 9 metros cuadrados de parques y jardines. Nosotros vamos a ir a 25 metros cuadrados de parques, jardines y bosques cultivados. Esa es la meta del proyecto. Ahora bien, si me permiten, me gustaría hablar rápidamente de bosques. Ya. El concepto es que nosotros tenemos que tener una política ecosistémica integrada que genere rentabilidad y que sea multiuso para la gente. Lo que no podemos es tener barreras administrativas que no permitan que el legal pueda tener acceso a los recursos forestales con planes de manejo que sean eficientes y bien supervisados. Tenemos que combatir la tala ilegal y tenemos que combatir toda práctica que sea depredatoria de los bosques, incluyendo la minería ilegal. Y uno de los ejes que me gustaría presentarles rápidamente es la oportunidad de las plantaciones forestales. Por ejemplo, ustedes pueden ver que si se han quemado 8.5 o 9 millones de hectáreas, es un daño ambiental enorme para el Perú. Y nosotros tenemos una meta de poner en valor por lo menos 1 millón de hectáreas con plantaciones forestales, trabajando con la base social y con grupos empresariales.
Este es el desastre ecológico de tumba y quema que sigue habiendo en el Perú. En el Perú se queman entre 105.000 y 150.000 hectáreas por año, y estas fotos son de las, digamos, del año pasado, o sea, continúa este proceso de tumba y quema. ¿Qué soluciones podemos dar? Por un lado, hay que identificar que hay oportunidades de mercado, de madera certificada, y que nosotros queremos bajar la presión del bosque nativo con plantaciones forestales, por dos razones. La primera, porque está demostrado que las plantaciones forestales producen 40 veces más madera que los bosques nativos. Y la segunda, porque la competitividad en ingeniería de costos y logística está dada a lo largo de los ejes carreteros, y los bosques de producción cada vez están más lejanos. Entonces, debemos mirar las oportunidades que generan las plantaciones forestales para un mercado creciente. Fíjense ustedes, la barra azul, el Perú compra como 1.000 millones de dólares de madera y exporta 270 millones. Y esa barra azul, esta barra azul que la vemos ahí, la última, 946, son plantaciones forestales de Chile, Ecuador y Brasil principalmente. Y esta es quizás la lámina que explica por qué las plantaciones forestales, en mi opinión, son bienes de servicio público. Nosotros tenemos que empezar a mirar desde otra perspectiva las plantaciones forestales. Ya. No, la voy a cortar. Concreto. Ya. Bien, sí, Carlos, lo voy a hacer corto. Bueno, decía que nosotros tenemos aquí servicios ecosistémicos como captura de carbono, regulación del régimen hídrico, biodiversidad, ecoturismo. Y recuerden, si no hay árboles, no hay agua. Y el cambio climático, si no reforestamos toda la cuenca de la cordillera de los Andes, en 30 o 40 años no va a haber agroexportación, porque el agua que viene al desierto en la costa peruana va a desaparecer. Aquí tienen ustedes todas las ventajas que se generan. Voy a tratar de llegar a un punto que me parece que es crucial en la presentación. Fíjense, nosotros vendemos bonos de carbono en el mercado voluntario en Europa. Tenemos una alianza estratégica con empresas francesas. Y manejamos forestería con 3.200 productores agroforestales en un área de 12.000 hectáreas. Para hacer esto, nosotros producimos hoy en día 1.2 millones de plantones forestales en Tarapoto. Y ese es el vivero forestal. Cada día hacemos 15.000 árboles, genética y fisiológicamente. Lo que quiero decir es que la ciencia y la tecnología la podemos poner fácilmente a la base social. Voy a llegar rápidamente y aquí termino. Nosotros trabajamos clones no transgénicos. Voy a explicar. Un clon no transgénico es el mejor árbol plus, que lo he fotocopiado sin hacer modificaciones genéticas. O sea, no hacemos modificaciones de los códigos genéticos de las especies, simplemente fotocopiamos al mejor árbol. ¿Cuál es el resultado? Que se produce el doble de madera con clones que con semillas. Observen, ahí tenemos esquejes y esas son plantaciones clonales de 2 años y 8 meses con 20 metros de altura. Y finalmente tenemos un departamento de ciencia y tecnología que nos permite asegurar que las plantaciones forestales generan muchísima riqueza y que la innovación tecnológica se produce cuando llegamos a este nivel. Nosotros empezamos a plantar 300 árboles por día por trabajador. Hoy día con esta tecnología estamos haciendo 1.600 árboles por día por trabajador. Ok. Bien,
Permítanme decirles que la banca central crecientemente está tomando interés en el estudio y en el entendimiento del cambio climático. ¿Por qué? Nosotros tenemos como autoridad monetaria el objetivo primordial de velar por una inflación baja y estable. Y recientemente la política monetaria, que se encarga de estimular o de frenar la demanda, no la oferta, está viendo su incapacidad para controlar esa inflación, puesto que todos los días vemos con mayor impacto un fenómeno que se escapa, que es exógeno de esa política monetaria, que es la inflación de alimentos. Y detrás de la inflación de alimentos está el cambio climático. Ahí es el link, ahí es la motivación fundamental de por qué estamos en ello. Pero el cambio climático no se puede manejar con política monetaria. Sí se puede manejar con políticas públicas de tipo fiscal. Lo que quiero afirmar, y no soy ningún experto en climatología ni en geofísica, ni conozco tanto como quienes han expuesto acá con tanta autoridad el tema del cambio climático, pero sí conozco de políticas públicas. Y lo que quiero decir es que mientras no modifiquemos la contabilidad pública y privada, es decir, mientras no creemos los incentivos para que los agentes económicos hagan las decisiones ecológicamente correctas, va a ser muy difícil que todos estos metas y estas normas y estos, digamos, imperativos de tipo moral inclusive, para morigerar el daño que se le está haciendo al planeta, se cumplan. Alguien de las enseñanzas que tenemos, entre ellos de Lester Brown, de gentes como Pigou, de gentes que están trabajando ya en economía y acercándose a los científicos, es que, para resumirlo de alguna manera, que si el comunismo fracasó porque nunca dijo la verdad económica, y decir la verdad económica se requiere una contabilidad real que incorpore los costos y los beneficios reales. Si el capitalismo no dice la verdad ecológica en su contabilidad pública y privada, también va a colapsar. Y para ello es necesario, mi querido amigo, gracias por la pregunta, darle valor, darle un precio al carbono, Esto tiene sus orígenes en la economía moderna, las enseñanzas de Cecil Arthur Pigou, profesor de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en los años 20, su gran libro de la economía del bienestar, formuló la teoría de las externalidades, donde sin hablar del cambio climático, se reconoce desde entonces que todas las tareas antropogénicas, es decir, de actividad económica, generan unos costos que no necesariamente se incorporan en los precios. Y al no incorporarse en los precios, pues no se dan las señales correctas para que los agentes económicos tomen las decisiones correctas. Si cuando el señor Ford creó el primer vehículo, pues utilizó no gasolina, utilizó etanol de maíz, pero muy prontico utilizó el petróleo crecientemente, porque era mucho más barato que el alcohol de maíz. El señor Rudolf Diesel también en Europa utilizó el aceite de maní, pero muy pronto utilizó ya el gasoil, sin tener en cuenta los costos que no se incorporaban a los precios, es decir, los costos del daño ambiental. Pigou decía, quien daña paga y quien compensa recibe. Eso es tan sencillo como eso. Y para ello se requiere una política fiscal. Nosotros necesitamos pensar seriamente en el impuesto al carbono, pero no solamente con un propósito fiscalista o alcabalero, sino con un propósito de desincentivar las prácticas ecológicamente incorrectas y además financiar con esos recursos, no al fisco, sino a las tareas de mitigación y adaptación que hacen los mismos pecadores ambientales u otros inversionistas. Y ello se establece en términos de créditos tributarios.
De ahí surge el mercado de certificados certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha planteado recientemente, el ministro hoy lo dijo, ahí hay que concretarlo, los objetivos de desarrollo sostenible, que me parece que son los objetivos donde se pueden aplicar las inversiones que se conviertan en acreedoras a los descuentos tributarios en ese propósito. Impuestos a la contaminación, pero descuentos de esos impuestos para quienes hagan inversiones, por ejemplo, en deforestación evitada, forestación nueva, regeneración y conservación de la biodiversidad, conversión de sistemas de ganadería extensiva a sistemas silvopastoriles. Es decir, todo un esquema ayudado a través del mercado, pero originado en política fiscal, para que la gente los agentes económicos hagan las decisiones ecológicamente correctas. Y no sea pues que el sistema de mercado en el cual creamos, en el cual hoy creemos, colapse por no haber dicho la verdad ecológica. Gracias, Carlos. Gracias por la pregunta a la señorita. Debo manifestarle que el gobierno regional de Madre de Dios ejecuta proyectos con fondos de inversión pública y con el presupuesto que recibe la región son alrededor de los 103 o 108 millones de soles. Es insuficiente para poder atender proyectos que demanda la población, mucho más aún cuando se trata de proyectos de interés social. Estos 108 millones que este año nos ha tocado recibir son distribuidos para hacer obras de infraestructura educativa, en transporte, salud, y hacia las actividades productivas va muy poco. Sin embargo, el único proyecto de envergadura que se tiene a la fecha es el proyecto que está manejando esta empresa Hanhoil con la exploración de gas en la zona. Es el único proyecto que tenemos de impacto para la región que va a generar canon y muchas cosas más para dinamizar más su desarrollo. Entrando al tema de que quería compartir con ustedes los impactos que genera al medio ambiente, las actividades productivas, en especial la minería, que es la principal actividad que se desarrolla en Madre de Dios. Bueno, esto en los últimos 7 años ha ido creciendo ostensiblemente. Y precisamente, ¿no?, como una cosa irónica del destino, cuando empieza a construirse la carretera transoceánica. Por un lado, una ilusión para propios y extraños, porque era una carretera que va a generar desarrollo, va a dinamizar la economía del país, con los países vecinos y fundamentalmente con Brasil. Por otro lado, generó una migración terrible de departamentos vecinos, con el afán de hacer la explotación del oro como recurso natural a través de una minería aluvial. Es ahí, desde inicios del año 2006-2007, donde se incrementa esta actividad minera y una minería informal, porque a las autoridades y a todos nosotros nos encontraron desprevenidos para poder afrontar una actividad formalizada. Por eso de que el gobierno central, últimamente su política, que es la formalización minera y la erradicación de la minería ilegal, y es una política que está plenamente identificada y plenamente de acuerdo el gobierno regional, dificulta muchas veces avanzar a lograr este objetivo. Nuestra principal misión como gestión en el gobierno regional, actualmente que llevamos 2 años en esta gestión, es precisamente no lograr una formalización de la minería para poder ordenar esta actividad fundamental en la región. Lamentablemente, como este es un proceso largo y dinámico, en la cual tenemos que enfrentar conflictos sociales y todas esas cosas, hemos diseñado nosotros una estrategia dentro de la región para poder ordenar esta minería. Hemos creado una mesa de conflictos, una mesa técnica de conflictos
validada por el gobierno regional, donde integran autoridades que están ligadas a toda la actividad minera, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura y sus direcciones regionales respectivas, así como la Autoridad de Aguas, que también está presente en estas mesas, con participación directa de los mismos productores mineros, los que extraen el mineral. Con ellos, desde marzo del 2013, hemos desarrollado sendas reuniones para abordar temas fundamentales que están orientados a mejorar el tema de la formalización minera. Después de unos 7 u 8 meses de trabajo, sacamos una conclusión entre autoridades y productores extractores. Una conclusión que nada grata para el gobierno central, porque ellos han participado en esta mesa, siguen participando y son conscientes de ella, de que la normatividad vigente que se tiene ahorita en la formalización carece de muchos defectos, y eso impide que se avance en la formalización minera. A la fecha persisten esos problemas. A la fecha, MINAM, Energía y Minas, el alto comisionado que está encargado de esto, tienen conocimiento de esas falencias. Estamos trabajando, continuando con ello para poder darle la solución al planteamiento que hemos nosotros de esta mesa salido. Nosotros necesitamos que dentro de las concesiones mineras que el propio Estado, el propio gobierno, las ha facilitado, las ha generado en Madre de Dios, que son cerca de 3.000 concesiones mineras y que en su mayoría de ellas, casi el 99%, están superpuestas en territorios ya con derechos adquiridos a través de concesiones forestales, castañeras, predios agrícolas. Necesita sanearse esos predios para poder facilitar la formalización minera que la reglamentación de la actual normatividad legal vigente exige. ¿A quién le toca eso? Es al Ministerio de Agricultura. ¿Qué se necesita? Presupuesto para hacerlo y poner en práctica y en condiciones para que funcione la formalización minera. Otro problema es el cambio de uso que debieron tener esos territorios que en un momento eran bosques de producción permanente en su mayoría y que hoy en día, de alguna forma, sobre esos bosques están las concesiones que el Estado ha proporcionado. Entonces, ese cambio de uso que debe ser de bosque permanente a zonas de extracción minera, corresponde al Ministerio de Agricultura otorgar ese cambio de uso, que hasta la fecha no se tiene. Como ven, son cosas que se ha trabajado, se ha identificado y se ha puesto las cartas sobre la mesa para poder afrontarlos y darle la solución. Eso significa un presupuesto solamente para la zona de impacto o de influencia minera que se ha determinado, un presupuesto de cerca de 17.5 millones de soles, que ni el gobierno central, mucho menos el gobierno regional, los tiene para poder sanear los predios, para poder entrar a la formalización minera. Cosas de esa naturaleza que ojalá, como ha prometido en estos últimos días, con la normatividad que ha salido, si se logra eso, yo creo que recién se va a poder ver los efectos de una formalización minera y poder ordenar la actividad en Madre de Dios. Antes no se va a poder hacer. Estamos nosotros plenamente de acuerdo con la intervención que ha hecho el gobierno central de poder controlar las zonas protegidas, las zonas donde está prohibido hacer minería y en la cual están asentados gran número de extractores mineros ilegales. Correcto, ya las condiciones también los mismos productores saben y las aplican y afrontan las consecuencias. Esto obedece fundamentalmente a lo que hace un momento conversaba el propio ministro del Ambiente, el señor Pulgar Vidal, de que las políticas públicas deben ser horizontales, deben ser participativas, lo que en realidad pues es contraproducente a lo que se vive. Normas legales que vienen en forma vertical, que vienen a ser cumplidas por las regiones donde se encuentran falencias, dificultades, que es imposible aplicarlas para poder lograr los objetivos que estas normas persiguen. Entonces, si nosotros
damos las pautas para que estas normas, aún así establecidas, se cambien, se modifiquen en forma consensuada entre las autoridades, entre los extractores, yo creo que no va a haber argumento válido para poder decir que es inviable una formalización minera. Un ejemplo claro es lo que ha sucedido hasta la semana pasada en Madre de Dios con una paralización inútil de 25 días, 28 días para ser más exacto. Y en ese tiempo, solamente hablando de otro tema que está ligado a la minería, por utilizar un término mal empleado para la región Madre de Dios de ser una zona productora de drogas ilícitas, para controlar el uso del combustible que se va orientado a la minería ilegal, genera un conflicto social. Un conflicto social que, sabiendo el gobierno que está mal dada, demoró 25 días para hacer la corrección. 25 días que ha generado a la región una pérdida de 38 millones de soles. Que si hubiese habido un entendimiento desde un inicio, en 2 o 3 días se hubiese solucionado el problema. Lo que falta es poder poner las reglas claras de juego sobre la mesa, y tanto autoridades nacionales, regionales y los involucrados, que son la población en general, hubiésemos podido llegar a un entendimiento y evitar pérdidas y seguir avanzando en la economía, en este caso de Madre de Dios. Esos alcances se los doy, amigos, porque lamentablemente las regiones que están fuera o distantes de la capital, carecemos muchas veces de poder llegar a los medios de comunicación para difundir realidades de las zonas y que sepa la población en esencia cuál es el problema de fondo que dificulte el avance o el retraso de una actividad. Y esta actividad, como digo, en Madre de Dios es fundamental, porque esta minería desordenada genera deforestación, genera contaminación, genera actividades denigrantes a la moral, a trata de personas, en fin, cosas de esa naturaleza por no tener ordenadas esas actividades. ¿De quién depende? Autoridades centrales, autoridades regionales y de la población en general. Eso quería compartir, Carlitos, con todos ustedes. Muchas gracias, amigos. Suena además lo que menciona Mario, este país de contrastes en donde es tan difícil colocar políticas públicas horizontales. Esta es la ciudad y estamos sentados aquí en la ciudad, en la segunda ciudad más desértica del mundo, luego del Cairo, y a solo 1 hora de vuelo, una de las regiones más megadiversas del mundo, ¿no? Qué contrastes. No sé si podríamos poner el gráfico que tal vez pueda ayudar a contestar. Una más, por favor. Esa, y solo me concentro en eso unos 3-4 minutos. Hay como 3 ejes que se han venido construyendo en los últimos tiempos. El de la izquierda lo voy a pasar raudamente, lo mencionó el ministro, ¿no? Que son, y probablemente ya casi todos lo conocen, que son los objetivos globales para el agua post-2015, ¿no? Que es en donde se está tratando de buscar este objetivo de asegurando agua sostenible para todos. ¿Qué de particular tiene? Se retoma así los temas de agua potable y saneamiento, que se estaba inmerso en los objetivos del milenio anteriores, pero habla también del tema de recurso hídrico en términos de cantidad y oportunidad, habla de los temas de gobernanza del agua, y también se plantea una meta respecto a los temas de calidad, ¿no? Esa yo la voy a pasar muy rápido. Y tal vez sí concentrarme en lo que ha hecho el país en los últimos años, ¿no? Tenemos algo más de una década en que hay una buena práctica, creo que ese es el consenso de todos, que se originan a partir del acuerdo nacional. Hasta la fecha, el país ha pactado 34 políticas de Estado, ¿no? ¿Qué es lo particular? En agosto del 2012, y luego de unos 6 o 7 meses y múltiples reuniones, se culminó la política de Estado número 33. Y por primera vez el país pacta y saca 17
digamos, ítems, 17 políticas referidas a los consensos mínimos que existen en el Perú de los sectores del Estado, de los sectores públicos, los gremios empresariales, los sindicatos, iglesia, todas las fuerzas vivas del Estado peruano, ¿no?, de la República del Perú, pactan, ¿no?, por primera vez en la historia sobre un recurso, ¿no? Históricamente hemos pactado sobre las políticas del medio ambiente, desarrollo agrario, la política educativa. Por primera vez, ¿no?, y no hace mucho se pacta sobre ese tema. Y eso es mandatorio. Pero, ¿no?, ¿cómo hacemos que esto sea vinculante a los gobiernos, ¿no? Y ahí va la tercera columna, ¿no?, a que los gobiernos hagan suyo esas políticas, ¿no? Y en el 2009 se constituyó la Política Nacional del Ambiente. Una de estas 4 patas, si queremos entenderla como una mesa, es la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Ya se advierte, y por eso creemos que es un instrumento relativamente moderno, hay un quinto elemento allí en la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos que se denomina adaptación al cambio climático y eventos extremos. Son 5 políticas. Estas tienen el reflejo además del modelo que se ha venido propugnando en muchas mesas o desde el mismo Global Water Partnership, gestión de cantidad, calidad, oportunidad, cultura del agua, pero particularmente ese tema de cambio climático y eventos extremos. Y el Perú tiene 17 estrategias, 89 líneas de acción, ¿no?, referidas a todo ese bloque de la política y estrategia. ¿Qué resulta interesante? La Ley de Recursos Hídricos mandatoriamente dice en el artículo 100, si mal no recuerdo, que esa política tiene que ser aprobada a nivel de decreto supremo. Y al ser aprobada con una norma de decreto supremo, la hace vinculante a todas las instituciones y a todo el aparato público, ¿no? Y ahí creo que hay un tema interesante. Y ese proceso calculamos que en este primer semestre debe salir expedido ese decreto supremo, con lo cual tendríamos, digamos, un instrumento del governance hídrico. Más abajo, en un nivel, digamos, más de la operatividad, tenemos un Plan Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? Este Plan Nacional de Recursos Hídricos es el primero que se produce en la historia republicana del Perú. También tiene el mandato en la ley de ser emitido bajo la norma de un decreto supremo, ¿no? Y ha tenido una inversión muy importante y un trabajo de casi 2 años, reuniones de 1.200 actores públicos, privados, en talleres en 14 regiones, ¿no?, para darle consistencia, ¿no? Y obviamente a nivel más local, y eso lo absolverá el ingeniero Sevilla mañana, porque una de las preguntas que está en su mesa es, y bueno, cuando uno aterriza en los territorios, probablemente ese sea el reclamo de Patti, no la veo aquí, pero ¿cómo aterrizamos este andamiaje institucional gigantesco? Y a nivel de los territorios se viene construyendo los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca. Digamos, allí tiene usted una mirada muy rápida, esto se puede hacer en 3 minutos o en 60 minutos, o sea, ese solo cuadrito, o sea, uno lo podría explorar. Y sí quisiera un minuto más para contestar a la colega que hizo la pregunta de cómo esto se articula en el interior de la ANA, al ser el agua un elemento transversal, ¿no? Como ustedes saben, el ANA, por un tema de carácter presupuestal, pertenece al pliego de agricultura, pero la ley misma prevé que la máxima instancia política de la ANA la constituye un consejo directivo, y este consejo directivo, luego de 3 años y medio de funcionamiento de la ANA, empezó a tener operatividad en julio del 2012. No es cualquier consejo directivo, tiene una representación muy importante. Van varios viceministros a ese consejo directivo de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no?, que junta al MINAGRI, junta al MINAN,
produce vivienda, energía y minas, salud, la Dirección de Capitanías y Puertos, ¿no? A los usuarios no agrarios, y allí juntemos a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, a la Sociedad Nacional de Industrias, CONFIEP, los usuarios agrarios, una representación de las comunidades nativas y una representación de las comunidades campesinas. Y me menciono no porque quiera leerles la lista, sino por un tema que es a veces un artificio que uno podría decir es simple o es fácil, ¿no? La norma asimismo tiene una debilidad, dice, para cada uno de ellos usted le tramite una resolución suprema de nombramiento. A ver, tramite 13 resoluciones en simultáneo, ¿no es cierto? O sea, y ese es un ejercicio que ha costado mucho tiempo. ¿Qué tiene a favor? Ha sesionado 12 veces a lo largo, desde su creación en julio, ha sacado casi 50 acuerdos vinculantes, mandatorios en el tema de recursos hídricos, y creo que esa es una buena señal de que algunos espacios funcionan, ¿no? Y allí se produce la articulación y la discusión entre los diferentes stakeholders. Falta por hacer, tiene debilidades, sí, probablemente. Una notoria es que en esa silla no está el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, y el Perú, de sus 159 cuencas, 32 son transfronterizas, debe ser uno de los países más transfronterizos en términos de cuencas, ¿no? Y un dato interesante, producido además por ANA Brasil, ¿no? El 40% del agua de Brasil se produce en el Perú, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? De cómo hacemos este proceso de trabajo con nuestros países limítrofes, ¿no? Y por último, se mencionó también recientemente se emitió una ley que tiene que ver básicamente con las juntas de usuarios de riego, que fue la otra parte de la pregunta, ¿no? Es una ley que tiene varios articulados, ¿no? Y está en proceso de elaboración de su reglamento. Más o menos a los que les gusta estos temas de burocracia pública, cuando uno produce un artículo en la ley, generalmente, y esto es una discusión por supuesto, pero salen 4 o 5 artículos en el reglamento. Y si la ley tiene 60 articulados, ¿no? Son 250 artículos que va a tener el reglamento, ¿no? Los abogados, algunos quisieran hacerlo en la mitad, pero a veces no se puede, ¿no? Pero, ¿qué tiene de particular eso? En los últimos 40 años, el Estado ha entregado infraestructura pública, ¿no? Y se la dio a los privados, ¿no? Y entonces, la gran pregunta es, si es una infraestructura pública, el Estado, y ese es el principio de esta ley, ¿no? Debería tener la capacidad de fiscalización respecto al uso, ¿no es cierto?, de esa infraestructura para garantizar el mantenimiento. Y entonces la ley entra básicamente, ¿no?, a empoderar nuevamente a que son activos públicos, son activos de todos los peruanos, ¿no?, puestos al servicio, ¿no?, básicamente de las juntas de riego, los comités de riego, para que hagan uso de esa infraestructura que es colocada con los tributos de todos los peruanos, ¿no? Y entra también a ciertos mecanismos de fiscalización y obviamente garantizar mecanismos de alternancia en los sistemas seleccionarios, ¿no? Tienen juntas, por ejemplo, que históricamente tienen 7, 6 periodos reeleccionarios, ¿no? Y eso es necesario, ¿no?, darle mecanismos de alternancia para que se produzcan nuevos cuadros, se refresque un poco el tema de las dirigencias, y obviamente eso tiene que ver también con los mecanismos de transparencia, ¿no?, y las formas como separar las instancias políticas, que pueden ser de las juntas, versus las instancias técnicas, que son los operadores de la infraestructura de riego. La ley, si les sigo contando, verán que tiene una serie de matices y en el momento de reglamentar, ese será uno de los grandes temas, digamos que estamos próximos a sacar un borrador y distribuir, digamos, unas primeras versiones del reglamento. Gracias, Francisco. Jason. Got it. This one works. Thanks. I don't know if it was by design to have someone speaking from a state perspective, then a national, and then an international, but it's going to work very well. I'm going to try to build on what's been said before and also answer some of the questions that have come from the floor and do it all in 5 minutes. That's my goal.
So this session was talking about the importance of alignment, policy alignment. And I'm going to put forward the idea that the most essential reason for this policy alignment is so as to be able to harness, then leverage the power of the private sector to help achieve these sustainability goals that we're going to be setting for ourselves at the national level and at the international level. Is it possible to get Francisco's slide up again? Because I actually would like to reference it as well. The last one that he had up, the schematic that he had up that had the post-2015 water-related targets. So as I mentioned, I come at this from the perspective of water and from the perspective of water stewardship. And so I want to talk a little bit about how this need for policy coherence will be the linchpin on whether we're successful in meeting global goals around sustainability. And the lack of coherence and how that will actually hamper us from getting there. There was a question before about can we put a price on everything, and or do we think about it, Carlos's presentation, Francisco's presentation. So a great example of how not to do it is in India, where some of you may be aware that there was agricultural policy, whereas thank you, that's it, to support livelihood in the agricultural sector, they fully subsidized energy costs such that farmers that were working off of groundwater overpumped massively the groundwater aquifer. And wasted a lot of water along the way and a lot of energy. And anyone that thinks of the nexus between food and energy and water will realize that that kind of lack of policy coherence, whether it comes from the agricultural ministry or the environmental or the water agencies, it is not going to drive the behaviors that we want. And if we're going to reach the goals that we have for ourselves over the next decade or two, we're going to need to incentivize the behavior from the private sector that we want. I want to really explore now the post-2015 goals, especially the one that relates to water. Because in fact, there's a lot of emerging consensus about this, not only from the governments that have been negotiating and discussing the topic, but also from the private sector. In fact, every input I've seen so far from the private sector has supported, by and large, this expanded concept of water and what a standalone goal or a dedicated goal for water that would carry us from 2015 on. And as was mentioned before, the first one, or the first target that's been discussed is around access to potable water and sanitation. This was one of the targets under the water goal for the Millennium Development Goals that took us from the last 14 years or so. And that one's squarely on the table because we're only halfway there and not even halfway there with regard to sanitation. But if you just look at that target alone, there's no way that you can get to universal access to water without dealing with rural areas, forested areas, and having poverty alleviation strategies. There's no way you can get there if you think about it. So what I would like to put forward is that the water goal actually is inherently integrated and will cause alignment of action. Resource efficiency or water resource management, the second target. What's being discussed under that are indicators that would have national level targets on productivity improvement. So if you're a country that is a massive exporter of agriculture, there's no way you can get to that target at a country level unless you figure out how to deal with on-farm efficiencies. You just can't get there. And if you're a heavily industrialized economy like South Asia or North Asia, you can't get there without dealing with industrial water use efficiency. And you can't get there without engaging the private sector. You know, so with the MDGs, there was a lot of potential to try to deal with WASH, the water access, sanitation, hygiene goal, without engaging the business community. But with a more comprehensive view on water, you can't get there, I would suggest. You can't get to water resource management goals, and you certainly aren't going to get to the water quality, wastewater reuse goals that you may have. And this is another example of how you'll get the integration you want if the goal is set to improve ambient water conditions or to reuse municipal water
and put it to non-potable uses, you're going to need to engage industrial water users, the mining sector, and you'll have to deal with that at a watershed level. There's no way that you can do it otherwise. And then lastly, the water governance, whether this stays a target or is an approach that's implemented. When you think about it, good water governance, participatory water governance, has the water users at the table. It has local and state and federal public policymakers at the table. It has communities at the table. And anyone that knows the way that water and the socio-political process for water allocation knows you can't get to decision making without taking into account choices around allocation and the economic implications of those allocations. So I like to believe that if you have a really good goal around water and you establish it at an international level and then begin this scaling process of national goals that reflect whatever agreements have been made internationally, and then watershed level or state level goals that will underpin that and support that. You now have coherence not only across issues, but along jurisdictions. And the last point I want to make builds on a last point of Francisco's, which is that you still need to straddle the implementation gap between federal, regional, local. And I would suggest that the private sector can serve as a very good bridging mechanism for that. And here's the reason. If you look at where some of the big global businesses are in terms of their procurement of either commodities or fiber crops or even the way that they're structured globally, you see an architecture that is very much conducive to this global, to state, to local. When we talk to some of the companies that are in the Seal Water Mandate, they come up with a water stewardship strategy at the global level. And then they try to implement it both within their direct operations around the world or through engaging with their supply chain. And when you talk about the PepsiCos of the world that are buy more potatoes and rice than almost any other company, or the Unilevers of the world that buy more tea and more coffee than any other company in the world, the ability for them to translate their objectives around water and corporate sustainability suggests that their goal setting at a company level needs to align with policy imperatives or policy goals. So the degree to which there's a global architecture for sustainable development, companies like the Unilevers of the world are going to be expected to come into alignment with that. So you have corporate policy that comes out that then transcends down to the facility level and to their supply chain. And that can be a very helpful bridging mechanism that can help bring ideas and capacity building to the players that are at the local level and have coherence on the private sector side from the global to local as well. Thank you very much, Jackson. Antes de despedirnos, quiero pedirles disculpas a los que me han acompañado aquí en la disertación y a ustedes, el público. En el momento que nos sentamos me pidieron 15 minutos de recorte de lo que íbamos a decir y después me dijeron que iba a ser media hora. Hemos podido recortar 10 minutos, pero con detrimento tanto de los expositores como del público, y yo les pido mil disculpas por eso, y mil disculpas a los organizadores por haber cortado solamente 10 minutos y no los 15 a los que me había comprometido. Pero creo que el tema da para mucho más, cada una de las presentaciones da para pasar una media mañana de discusiones serias y avanzar en nuestras agendas y buscar esa integralidad, esa visión holística y que se alineen los temas para poder tener una sociedad y una vida mejor aquí y en el mundo. Así que muchas gracias nuevamente, un aplauso para el panel que me acompaña y gracias a ustedes por su paciencia. Muchas gracias por su presencia. Los invitamos al cuarto piso a que nos acompañen al cóctel de inauguración. Pueden utilizar tanto los ascensores como las escaleras y tomar nota de sus pertenencias en la sala. Favor retirarlas.
Gracias.